Hola, sí, de nuevo con ustedes, aquí por Bochica, entre montañas y llanuras, con los relatos de un guía quien ha tenido la oportunidad de acumular una serie de conocimientos, experiencias y vivencias eh, durante cerca de décadas que con el mayor de los gustos les comparto. En este momento pasamos la temporada o hacemos una pausa en la temporada de las leyendas para asumir otro rol concerniente al tema de los mitos cuyo origen está en el pensamiento del hombre y su razonamiento, digamos, sí, entonces tan antiguos como el hombre. Nosotros desde siempre nos hemos preguntado desde dónde venimos o por qué nacemos, hacia dónde vamos, qué va a pasar luego de la muerte, etcétera. Muchas cosas que son propias de la terminología de la filosofía, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, están presentes. Y de esta manera hemos dado respuesta a esos cuestionamientos, a esos razonamientos que hacemos a través del mito. Por lo cual, pues por supuesto está presente en las diversas mitologías de las sociedades o de las culturas mundiales. Para referirnos a algunas de ellas, por ejemplo, la China, con Uwa y Pangu, Tian, sus dioses primordiales, generadores o creadores del hombre, origen de la vida. Para la cultura japonesa está en Izanagi y Izanami, entre otros. Veamos que también en la cultura india, el hinduismo, bueno, abarca o se extiende hasta Brahma, Aditi, o Shakti, y ya viniendo un poco más adelante, la Méxica azteca, ya en las culturas americanas o latinoamericanas, para llamarlas de alguna manera, eh, el Quetzalcoatl o serpiente emplumada, que está como símbolo presente en la mayoría de las culturas suramericanas, por no decir en todas. Ahora, en el occidente, también allá en el antiguo continente, eh, Grecia e Italia, digamos, por el momento las culturas o las sociedades griegas, quienes remontan su origen a Prometeo asociado a Atenea, y Prometeo también está presente en la cultura romana, asociado ya entonces a Minerva. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta región y en este país por el momento. Y vamos entonces a traerles o a presentarles a Bachue, conocida también como Furachogua, que es sinónimo de mujer buena, madre de la humanidad y figura central en la cosmogonía de la cultura muisca. Es uno de los relatos más hermosos de la mitología prehispánica de los Andes colombianos. El entorno geográfico de esta mitología o de este campo de acción de los muiscas está dado, en principio, porque se concibe como un grupo que migró de Mesoamérica, descendiente de la gran familia lingüística chipcha, por eso se confunden un poco. Y bueno, algunos llaman chipchas o muiscas, que en realidad fueron los que habitaron aquí. Esta es una región muy particular, que posee todos los climas del mundo, pisos térmicos que vienen desde casi el nivel del mar al occidente de la región de la cordillera oriental, en el valle del río Magdalena, unos 300 a 350 metros sobre el nivel del mar, asciende a picos nevados sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada del Cocuy, poseedora de diversos, dijimos, pisos térmicos, naturaleza diversa, el páramo de Sumapaz, que se
percibe como el más grande del mundo al sur de esta región, pero luego desciende de la cordillera oriental hacia el oriente de Colombia, que en otras palabras también viene siendo un poco el occidente de la cuenca del río Orinoco y norte de la región amazónica. Pues ahí es donde se ubican los muiscas y ahí es donde nace este famoso mito que se da en el surgimiento de las aguas en tiempos en que la tierra estaba en total silencio y según cuenta, solo existían las montañas, la niebla y el agua. Desde las profundidades de una laguna denominada Iguaque, ubicada alrededor de unos 170 o 75 kilómetros al norte de la sabana de Bogotá, surge un personaje que es precisamente una hermosa mujer quien trae de la mano consigo a un pequeño niño y que como tal ella se presenta con un torso desnudo, con cabellos muy largos, intensamente negros y con una mirada de serenidad majestuosa que la hacía mucho más atractivo. Cuentan que los dos personajes descienden de la montaña sagrada hasta las tierras cálidas del valle que le comento del río Magdalena y cercano a la región donde está la laguna, el valle de Villa de Leyva, que fue el lecho de un mar en algún tiempo, cerca de 114 millones de años o más, conocido también como Valle de Saquencipá, que significa anciano que brilló intensamente, donde adicionalmente ellos habían establecido una especie de observatorio astronómico conocido como el Infiernito, posteriormente durante la colonia. El propósito de estos dos personajes era habitar entre la naturaleza. Así que Bachué y el niño construyen una choza y viven juntos, cultivando la tierra, aprendiendo de la naturaleza todos los días. Y ya cuando el niño crece y alcanza una edad adulta, se unen en matrimonio para posteriormente iniciar recorridos por todos los rincones del territorio muisca. Cuenta que en cada viaje Bachué daba a luz partos múltiples, cuatrillizos, quintillizos, sexillizos, mellizos, gemelos, etcétera. Así que la región, por supuesto, se va poblando muy rápidamente. Valle, montaña, ribera del altiplano cundiboyacense, como se denomina hoy la región. Y de esta manera, a medida que también sus descendientes crecían, pues Bachué y su compañero les enseñan las normas fundamentales para convivir en armonía. Les enseñan las leyes y valores como el respeto, el amor por la tierra, la paz, el trabajo comunitario y algunos oficios, artes y oficios como el cultivo del maíz, la alfarería que tiene diversas funcionalidades, eh, el tejido de mantas de algodón, por supuesto que no puede faltar el arte de la orfebrería con lo que se denominó oro sagrado, utilizado en predominantemente para el proceso de las ofrendas, que tuvo para ellos un altísimo valor y que en alguna oportunidad tendremos oportunidad de hablar. Luego de que todos estos sucesos se han dado, han pasado muchos años y la tierra está plenamente poblada, hombres y mujeres, trabajadores y sabios. Deciden estos dos personajes viejos, un poco cansados por haber cumplido una misión divina, tanto Bachué como su compañero deciden que es hora de despedirse, que es hora de salir. Así que convocan a miles de sus descendientes para que los acompañen en su último viaje
ya de regreso a la laguna de Iguaque. Entre llantos cuentan y cantos y bailes y rituales, los pobladores agradecen a su gran madre todo su amor y toda su enseñanza. De tal manera que al llegar a la orilla de la laguna sagrada, pues también por su parte Bachué dirige sus últimas palabras a la muchedumbre, pidiéndoles en principio conservar la paz, cumplir las leyes y cuidar la naturaleza. Luego, y junto con su compañero, se lanzan a las aguas frías de la laguna. Pero, sin embargo, al sumergirse, ambos cuerpos se transforman en dos grandes serpientes de luz. Hay una gran relación entre serpientes, agua, ciclicidad de la vida, la madre tierra, etc. Así que la serpiente como un legado eh, queda en la memoria de los de los muescas o chipchas, ¿sí? Eh, y recuerdan cómo se deslizan sobre la superficie de las aguas para posteriormente sumergirse para siempre en las profundidades de la laguna. Pero para los muiscas, desde aquel día, consideran la laguna como un lugar sagrado, como un santuario, y le rinden culto ahí a Bachué a través de las ofrendas de esmeraldas, cerámica, piezas de orfebrería muy valiosas. Para la tradición muisca entonces, Bachué no murió. Habita en las profundidades de la laguna, guardando las aguas, cuidando las aguas, que dan vida al mundo. ¿Qué sería de nosotros sin las aguas, sin el agua? Si nuestros cuerpos solamente tienen cerca del 70% de agua. Y su figura, digo, la de Bachué, transformada en serpiente, queda entonces vinculada para siempre en temas de la fertilidad, el agua y el ciclo mismo de la vida. El mito de Bachué entonces trasciende el relato oral y muisca para convertirse en un símbolo identitario de la cultura e intelectualidad colombiana del siglo XX. Traemos entonces algunos conceptos de destacados historiadores quienes abordan a la diosa madre desde sus propias disciplinas. En ese sentido, el mito en el pensamiento intelectual histórico de Luis Alberto Acuña, pintor, escultor, historiador, no solamente destaca como historiador del arte precolombino y colonial esta figura, sino que es uno de los fundadores del movimiento Bachué de los años 30. Su visión del mito es algo que representa Bachué a la madre generatriz de la raza chipcha y el principio supremo de la fertilidad ligado a las aguas y a la tierra. Como aporte crítico analiza la iconografía nativa y la que está representada, en cerámicas, en tejidos. Todo esto es abordado por él, lo cual mantiene entonces vivo, por supuesto, el mito prehispánico y la dualidad del ser humano. Pintó varias representaciones de la diosa emergiendo con Iguaque de la laguna. Quienes tengan la oportunidad de ir al centro de Bogotá, si residen aquí, y visitar el Hotel Tequendama, en su lobby está una de las uno de los más majestuosos murales de Luis Alberto Acuña relativo al tema de Bachué. Por su parte, Germán Arciniegas aborda el tema desde la parte estética y el nacionalismo cultural.
Para él, Bachué es el núcleo simbólico del renacimiento estético e identitario en Colombia. Durante las décadas de los años 20 y 30, digamos que se puede tomar como punto de partida la promoción del mito a través de su revista Universidad en sus artículos de crítica al arte o de, sí, admiración. Para Arciniegas, Bachué encarna entonces el rechazo a la copia académica europea y la búsqueda de un arte propio con raíces telúricas e hispanoamericanas. El sentido entonces de la cultura nacional. Arciniegas plantea que el movimiento Bachué, con artistas destacados como Rómulo Rosso, José Domingo Rodríguez, Luis Alberto Acuña y Ramón Barba, entre otros, conecta los tres eslabones históricos de la identidad colombiana, a saber, el arte precolombino, el arte colonial y el arte contemporáneo mestizo. Es símbolo de origen. Bachué no solo como una deidad mitológica muisca, sino como un símbolo primordial de la maternidad y del mestizaje nacional, capaz de dar sustento a una nueva cultura colombiana. Y viene posteriormente otro destacado personaje observando o analizando el mito, que es Orlando Falsborda, quien dice que la matriarca indígena y la resistencia sociológica, para él, que es sociólogo, aborda la investigación y la acción participativa. Bachué entonces la analiza desde la sociología rural, la historia agraria y la pervivencia cultural, maternidad y cosmogonía como agropoblacional. Falborda estudia entonces a Bachué en el marco de la organización social y agraria del pueblo muisca. Destaca su rol como madre primordial que emerge de la laguna de Iguaque para poblar la tierra y transmitir las primeras normas sociopolíticas y agrícolas a su pueblo. Matriarcado y estructura social. Él analiza la figura para explicar las estructuras matriarcales existentes en diversas sociedades precolombinas, una de ellas, por ejemplo, la Zenú, o Sinú, hoy como la conocemos, y la Muisca, o de filiación pues matrilineal de la sociedad, en este caso Chibcha precolombina, así como el profundo respeto de estas comunidades por la tierra, conocida también como la Pachamama, el agua perdón, como fuentes de vida, resistencia y memoria popular presentes, mientras que para Arciniegas, Bachué es un símbolo para la élite intelectual artística urbana, para Falsborda es parte de la memoria histórica subalterna y campesina representativa de esa resistencia cultural indígena frente al despojo señorial y colonial en los Andes colombianos. Si les gustó, denme like, compartan, envíenme sus comentarios, sus mitos o sus leyendas propios en cada una de sus regiones, países o en este mismo país que los estaremos publicando. Por hoy es todo. Muchas gracias. Chao, chao.